para que se siéntense, tomen asiento. Vamos a... Hoy estamos terminando el mes de mayo. Y el mes de mayo es que todo lo hago nuevo. Y estas prédicas de ahorita han sido espectaculares, porque la pastora también predicó. La pastora también predicó lo que yo iba a decir tan bella. Vamos a darle, o sea que si quedó duda, Dios ahorita lo va a terminar de confirmar. Amén. Hoy vamos a hablar, dice que una falsa identidad detiene el proceso y el milagro, María. Una falsa identidad detiene tu proceso para el milagro. Entonces, ¿qué vamos a leer hoy? Marcos 10, del 46 al 52, que es una historia espectacular que casi todos conocemos, y el que no, hoy la va a conocer. Y es Bartimeo, el ciego. Si no se acuerdan, mira, aquí está el Bartimeo, el ciego, con su capa. Dice Marcos 10, del 46 al 52, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Jesús. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Bar significa hijo. Entonces, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Conocemos personas que estén mendigando, la hemos visto en la calle, ¿verdad? Y oyendo, porque no lo podía ver porque era ciego, pero oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, diciéndole, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Amén. Yo quiero que hoy hagamos un ejercicio de 3 segundos. Todos vamos a cerrar los ojos y vamos a decir como que si Jesús está pasando por aquí. Usted se lo va a imaginar. Y usted está esperando ese milagro, y usted está esperando que se le abra esa oportunidad, y usted está esperando algo de Dios. Y usted va a hacer como ese ciego Bartimeo y va a gritar duro. Lo vamos a hacer a la cuenta de 3. Le va a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? 1, 2 y 3. Jesús, hijo de David. Amén. Un aplauso para usted. Mira, en este texto hay 2 versículos importantes. El 50, este texto tiene muchísima que sacarle, muchísima comidita, pero hoy vamos a hablar específicamente de esa capa. En el 50 dice que él arrojando su capa, y al final en el 52 dice que cuando él lo hizo, terminó siendo discípulo de Jesús, porque se fue con Jesús. Entonces, escuchen esto bien. Esta narración comienza diciendo que Jesús estaba en Jericó junto al camino, y había un mendigo que era ciego. Entonces, ¿qué hizo Bartimeo para recibir su milagro? En el versículo 50 dice: arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué? Porque para poder buscar el milagro, él tuvo que arrojar esa capa. Y hoy vamos a ver por qué la capa. Porque en esta historia se usa ese elemento tan radical para obtener un milagro en su vida. Amén. Mire, la capa cumple un rol importante, porque fue lo que disparó el proceso de su sanidad. ¿Queremos sanidad? Miren lo que pasó aquí. La capa significaba que él era ciego y que él tenía un espacio donde colocarse aquí, que hacían los mendigos, pedían, ¿verdad? Él tenía su espacio. Era como un perímetro donde le ponía su capa, y ahí le respetaban su espacio. Eran todo lo que él tenía.
Posiblemente tenía muchísimos años así. La Biblia no dice cuánto, solo dice que yo no creo que era ciego de nacimiento, porque cuando el Señor le preguntó qué quieres que te haga, ¿el que le dijo? Que recobre, es decir, que seguramente alguna vez él vio. Amén. Dice que cuando arrojó la capa, nos dice que realmente él quería cambiar su situación. Amén. Miren, y es fuerte esto, porque hay personas, no de este país, de otros países, que no han recibido todavía ese milagro que están anhelando, porque en el fondo están aferrados a una situación. Vale la pena preguntar hoy si de verdad estamos dispuestos a soltar la situación en la que estamos. A veces parece que estamos aquí solo de labios y decimos del labio para afuera, necesito trabajo, como un cuento de un hombre que estaba en una marcha: queremos trabajo, exigimos trabajo, queremos trabajo. Y se para un carro, un empresario, y le dice: epa, tú, ven, yo tengo un trabajo para ti. No, está bien, tanta gente aquí, lo van a hablar conmigo. A veces somos así, de labios para afuera, solamente de labios para afuera. Entonces parece que lo que estamos pidiendo, en el fondo no lo queremos. Porque ¿saben qué? Los milagros van a traer repercusiones. Por ejemplo, vamos así con el tema del trabajo. Tengo mucho tiempo sin trabajo. Necesito un trabajo y llegó el trabajo. Pero me tengo que parar temprano ahora. Ahora tengo que hacer desayuno. Ahora me tengo que montar un carrito que me estoy derritiendo. Ahora tengo que... Ya va, pero tú estabas pidiendo ese milagro, ¿no? A mí me pasó ahorita me llamó una persona y me dijo: conseguí el trabajo de mis sueños, solo por una cosa no me sirve. Mediodía, tengo transporte, de 7 a 1 de la tarde, tengo transporte, voy a ganar el triple de lo que ganaba en el otro trabajo. Y ella me lo decía, yo emocionada, ese es el trabajo de mis sueños, mediodía. Pero lo malo es que me tengo que parar temprano. Yo, ¿en serio? ¿Es en serio? Sí, porque el transporte pasa a las 6. Frente a mi casa, me voy a tener que parar a las 5. Entonces, de verdad, estamos dispuestos. Hola, Leida, no te había visto. Estamos dispuestos a ver las repercusiones que va a traer ese milagro. Me quiero casar, pastora, quiero un esposo, ya. Tienes que lavar, tienes que cocinar, tienes que planchar. No, el que se haga todo, yo hombre no le hago nada. Entonces, ¿por qué te quieres casar? No me lo digas, ¿para qué? Miren, Dios nos está preguntando hoy: ¿tú entiendes lo que te va a pasar cuando te llegue ese milagro? Por eso la pregunta que Jesús le hace es a propósito. Y le dice en el verso 51, ¿qué quieres que te haga? O sea, él tenía que preguntárselo a ver si él estaba seguro de salir de su comodidad. Miren, la capa para el ciego representaba todo lo que él tenía. Así como nosotros tenemos capas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. Yo quiero que nos imaginemos una cebolla. ¿Quién ha pelado una cebolla con sus manos? ¿No les ha tocado? La primera capita es fácil, ¿verdad? La primera. Que hay un chef. Bienvenido, chef. Cuando quitamos la capita primera es facilito, pero cuando empezamos a quitar las otras capas, y que hay dentro de la cebollita al final el corazoncito va aquí blandito. Bueno, así es nuestro corazoncito. Y nosotros le vamos poniendo una capa dura, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Y resulta que cuando tenemos que soltar esa capa, significa muchas veces perdonar. Pero perdonar de verdad, no, pastora, yo perdono, yo estoy... ¿Saben lo que es perdonar? No me voy a decir recordar sin valor, no. Perdonar es que usted ve a esa persona que le hizo daño y usted la ve como Jesús la ve. Y usted la puede amar como Jesús la ama. Porque perdonar significa cambiar actitudes. Amén. Vamos a hacer una escena aquí para que se refresquen bien lo que pasó con Bartimeo. Miren, Bartimeo tenía todo lo que tenía en esta capa. Enseña tu capa, Bartimeo. Todo lo que tenía. Mira, toda esa capa estaba como que pesada. Volteate. Mentira, depresión, orgullo, gula, rencor, soberbia, pereza, embriaguez, debilidades, ansiedades, avaricia. Dios mío, esa capa está pesada. Pero ¿qué pasaba con Bartimeo cuando había mucho sol? Cuando había mucho sol, María Elena. ¿Qué hacía Bartimeo? Bartimeo, ¿qué hacía con tu capa cuando había mucho sol? Se protegía del sol, ¿verdad? Pero después empezaba a llover.
¿Y qué pasaba después en la noche, cuando venía la gente a traer la limonita? ¿Dónde cree usted que la gente le tiraba las limonitas a Bartimeo? ¿Dónde se la tiraba, morocho? No le es tanto real. ¿Dónde se la tiraba? Ahí, en la capa, en la capa. Él venía, recogía su capa. Eso es una condición terrible que él vivía día tras día. Día tras día vivía esa condición. Pero él escuchó a alguien que iba pasando por ahí. Y dice que oyendo a Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían. Pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se detuvo y envió a Marcos, a Pedro o al pastor Chavo. Levántate y llama. Entonces Bartimeo, arrojando su capa, escuchen lo que hizo Bartimeo, no corrió con esa capa. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Qué hizo? Arrojó, lanzó, se despojó, se acabó. ¿Qué hizo? Caminó hacia Jesús. Porque cuando él camina hacia Jesús, él todavía está ciego. ¿O él ya estaba sano? ¿Él estaba sano? Ay, Señor, voy a seguir porque tú me estás sanando. ¿Él estaba sano? No estaba. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó Jesús. Jesús, recobra mi vista. ¿Y qué hizo Jesús? Por tu fe has sido sano. ¿Y qué hizo Bartimeo? Siguió con Jesús en el camino y recobró su vista. Gracias. Aplaudan a los artistas. Amén. Eso es para que más o menos tengamos una idea de lo que pasó, porque vamos a seguir hablando de lo que pasó. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos mucho tiempo en una condición? Que nos terminamos acostumbrando a esa condición. Bartimeo seguramente estaba acostumbrado a eso que le estaba pasando. Se vuelve un círculo vicioso y damos vuelta en el mismo lugar. Pero hoy Jesús nos pregunta a todos de verdad quieres el milagro? ¿Sí? Estamos pidiendo algo y el Señor nos pregunta hoy: ¿quieres el milagro? ¿Sabes por qué te pregunta? Porque vas a tener que renunciar a algo que has vuelto tu identidad. Muchas veces ese espacio seguro es tu identidad, o tu comodidad es tu identidad, o nos autodefinimos por el lugar donde trabajamos, por las cosas que tenemos, y a veces tenemos un presente miserable y no nos damos cuenta. Pero como es un presente seguro, ¿aló? ¿Quién es? Preferimos la seguridad, como decían las abuelitas, poquito pero seguro. Y nos quedamos en lo poquito pero seguro. Y nos cuesta salir y nos cuesta asumir riesgo. A veces nos pasa que volvemos a nuestro espacio seguro y nos acostumbramos a repetir lo mismo. Hacer siempre lo mismo y no nos arriesgamos a las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Tú le dices a alguien: mira, vamos a hacer algo nuevo, vamos a emprender, vamos a comenzar a hacer algo por nuestras vidas, por nuestra salud, vamos a comenzar. ¿En serio? Pero es que no quiero renunciar a estas migajitas. Iglesia, tengas lo que tengas en tu vida, es un pedazo de vida delante de Jesús. Delante de Cristo es un pedazo de vida y Él la quiere cambiar por propósitos eternos. Recuerden que el propósito de Dios para nosotros es eterno. Amén. No sé cuál sea nuestro presente, el tuyo, yo sí sé cuál es el mío, eso lo voy a contar. No sé cuál sea tu presente ahora, pero que no te defina lo que tienes, que no te definan esas moneditas, esa limosna, que no te defina ese espacio que te está limitando.
seamos capaces de caminar, arrojar esa capa y caminar como Jesús. Amén. Hoy vamos a pensar en algo en lo que estamos poniendo nuestra seguridad y está definiendo nuestra identidad. Eso que te está costando soltar. Piensa ahorita, eso que te está definiendo tu identidad, eso que te está costando soltar, piénsalo ahorita. Estás pidiendo un milagro, pero en el fondo realmente quieres que el Señor lo que haga en ti es mejorar tu espacio. Porque seguramente Bartimeo pensaba que Jesús lo que iba a hacer era meterlo bajo una sombra para que no le pegara el sol, para que no se mojara, o le iba a dar una limosna más grande. ¿Y qué pasa a veces? Que a veces estamos esperando que Dios haga un ajuste en nuestro trapito, mejore nuestro espacio, nos arregle la esquinita, nos planche la capa, nos remiende, nos dé una sombrilla, pero ¿saben algo? Nuestro Señor no hace ese tipo de reparaciones, porque Él no hace domicilio. Él todo lo hace nuevo. Diga, todo lo hace nuevo. No te quiere reparar ese pedacito de vida. Dígalo, Él hace todo nuevo, porque tiene planes y propósitos más sublimes de lo que tú te imaginas. Pero eso implica una renuncia. Amén. La capa también representaba su zona de confort. Aunque era una vida de miseria, era lo que él conocía, era lo que él tenía, era lo que lo protegía en ese camino. Y en la antigüedad los mendigos le daban una capa, un manto legal que les permitía pedir limosna, ¿verdad?, oficialmente, y lo definía en la sociedad. Él es el ciego que pide. Entonces su identidad era de mendigo. Pero si nosotros decidimos caminar con Jesús, tenemos que renunciar a esa identidad, el cual te está definiendo. Tú mismo te estás colocando esa definición o te la están colocando otras personas. Sí, ¿verdad, Raquel? Que nos colocan etiquetas. Pero esa identidad no te sirve para caminar con Jesús. Tienes que renunciar a esa identidad. Amén. Tengo que ser capaz de renunciar a eso que parece que me define, y no somos capaces de renunciar y salir de ese espacio, porque es seguro. Eso se lo estoy repitiendo porque yo quiero que entendamos eso, porque es que yo lo viví. Como decía la pastora ahorita, decía la pastora María, todo lo que se predicó aquí es confirmación de todo lo que yo les vengo a decir. No nos podemos parar aquí a decir, a hablar de soltar una capa si yo no la he soltado. Amén. Recordemos a Pedro en la Biblia, Pedro y Andrés. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos estaban remendando redes. Entonces, ¿qué eran ellos? ¿Pastor Valecillo? Dice que estaban remendando, eran pescadores. Seguramente esa era su herencia, ¿verdad? Sus papás eran pescadores, todos eran pescadores, y estos no son pescadores. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Vengan en pos de mí y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Cuando ellos renunciaron a esa definición, la Biblia después los nombra como ¿qué? Apóstol. Dice el apóstol Pedro, no dice el pescador Pedro. ¿Sí? El Señor le cambia la identidad, pero para cambiársela tenemos que entregar nuestra antigua identidad, que es nuestro viejo hombre, que es nuestra vieja naturaleza, que lo hemos venido hablando todo este mes, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu presente ahora, no sé qué te define, si son 3 moneditas, si es ese espacio, pero hoy Dios te pide que sueltes esa capa para que camines con Él, para que te conviertas en su verdadero discípulo. Miren, ustedes saben que hay algo, aquí está. Si solo vivimos pensando en lo que ocurrió, ay, es que yo fui gerente en un banco, hace 20 años yo era directora, hace no sé cuántos años yo fui tal cosa, y yo trabajé en tal sitio, y tú no sabes quién era yo. Si nosotros seguimos pensando en quién éramos, dice Isaías, por no olvidar las cosas pasadas, no van a conocer las cosas nuevas que Dios está haciendo. Ya hay que dejar esto atrás. Eso lo vienen predicando desde que comenzó el mes, ¿verdad? Hoy tenemos que hacer lo que hizo Bartimeo, renunciar a ese pasado que nos da una falsa identidad y dejar de esperar limosnita. Ya no hay más limosnita. Otra cosa que impide que lleguemos al nuevo de Dios es algo horrible que se llama autocompasión. Es que por encima eso parece humildad, por encima eso parece reconocimiento, pero quiero decirles algo, eso es una actitud estratégica de recibir mucha atención
con baja exigencia. Es la persona que dice, pobrecito yo, todo lo que yo he pasado. Entonces tú, ay, me duele la cabeza, terrible, no aguanto el dolor, tómate una pastilla. No, yo no pastilla, a mí me gusta aguantar mi dolor. Uno dice, Dios mío, un tecito. No, a mí me gusta aguantar mi dolor. ¿Qué pasa? Que se le quita el dolor después de que se va a quejar. No le conviene que se le quite el dolor de cabeza porque después de que se queja. ¿No conoce gente así? Pero esa gente no está aquí. Mira, la autocompasión ata a las personas y muchas veces son cosas aprendidas desde la infancia y se repiten de adulto. ¿Usted conoce a alguien que le guste dar lástima? La gente que le da lástima, su identidad se llama sufrimiento. Les voy a dar un ejemplo de autocompasión cuando se genera en la infancia, para ver si identifican a alguien por ahí de su familia. Ay, con razón, Humberto era así, ese primo mío. Mire, hay dos hermanos. Uno era excelente hermano, iba a recibir un diploma por lo excelente que era y lo exitoso estudiante que era. Todos se están arreglando, todos giran en torno al hermano exitoso. Arréglate, vístete, vamos para la ceremonia. Resulta que cuando van saliendo a la ceremonia, el otro hermano, que no era tan exitoso, se cayó por las escaleras y se partió un brazo. Ay, ya, se partió un brazo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento con los papás? Toda la atención va a estar sobre el percance. Aquí está el exitoso, ahora vamos, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Llaman allá al lugar de la ceremonia, mire, ya no podemos ir. ¿Por qué? Hubo un percance con nuestro hijo y ya no podemos ir. Entonces, de pronto, toda la atención que ese niño, esa persona nunca había recibido, la comienza a recibir. Y él empieza a sentir dolor en el brazo, pero su alma está confortada porque le están prestando atención. Y dice, por fin descubre una forma viciosa de obtener atención. No tengo que ser exitoso como mi hermano, igual tengo la atención. Y son estas personas que son estos adolescentes que dan guerra, que le dan guerra a los papás, que las tías se reúnen y dicen, y fulanito todavía te está dando guerra, mamita. Hablan de él como que todavía se está portando bien, porque resulta que si se porta bien no hablan de él. Él es el estudiante más malito, el que el deporte no le cae mucho a los deportes, le cuesta sobresalir. Pero descubre un camino mentiroso de obtener atención a bajo costo y con poca exigencia, a partir del dolor y de producir lástima. Increíble. Encontró la manera falsa de tener autocompasión y consigue su identidad de lástima. Increíble. Cuando yo estaba escribiendo esto, se me decía autocompasión, pero autosuficiencia, que lo dijo la pastora ahorita, era lo que yo tenía. Autosuficiencia, ya les voy a hablar sobre eso. Mire, el significado espiritual de arrojar la capa es cuando Jesús lo llama, Bartimeo se levanta con cuidado. El texto dice, arrojando su capa vino Jesús. Y este acto contiene 3 lecciones hermosas. Primero, renunció a su vida y a su identidad pasada. Bartimeo dijo, ya no necesito este uniforme de mendigo. Mira, ya Abraham se quitó el uniforme. Ya nada de mendigo, Abraham. Ya no necesito este uniforme de mendigo porque yo no pienso volver a ese lugar. Fíjense la fe que él tenía. Porque él pudo haberse ido con la capa, ¿verdad? Por si acaso no me hacen el milagro, pastora. Por si acaso no me hacen el milagro en esta iglesia, yo me vuelvo y voy para otra. A ver si consigo el milagro aquí o allá. Y así vamos de lugar en lugar. Él soltó, él estaba seguro, pero seguro, que Jesús le iba a hacer el milagro. Porque él escuchó que Jesús iba a pasar. Y seguramente él escuchó a la multitud diciendo, ahí viene Jesús, el que hace milagro. Sí, porque él no veía, él no lo conocía. Entonces, esa renuncia de no volver a ese lugar es un acto espiritual que nosotros debemos hacer. Y nos quitamos esa etiqueta de fracasado, de víctima, que llevamos muchas veces por años. Otra cosa, otra lección que nos enseña el acto de alcanzar la capa es esa fe, como yo les decía. Él soltó la capa antes de ser sanado.
o él la soltó y estaba sano. A él no le importó, él la soltó antes, ¿verdad? Su única seguridad física que él tenía, porque ahí se ligaba, ahí se agarraba, ahí se abrazaba, ahí se dormía, ahí le lanzaban las moneditas, pero él estaba seguro que Jesús le iba a sanar su visión y su dignidad. Porque es sabroso estar en la calle pidiendo. Imagínense cómo la gente le gritaba, lo reprendía. Y otra cosa es que eliminamos estorbo. La capa larga y pesada le había impedido correr más rápido hacia Jesús. Por eso es que mientras más capas nos montamos, así como la cebolla, va a ser más difícil correr hacia Jesús. Hoy tu capa puede estar cargada de repente de lo que decía la capa: pecados, traumas, miedos, inseguridades. Y eso nos impide avanzar a nuestro llamado. Amén. Mira, esta historia nos desafía a que estamos aferrados, a lo que estamos aferrados. A veces pedimos un milagro, pero mantenemos la capa por si acaso Dios no nos responde. Pero ya no más. Bartimeo nos enseña que el verdadero encuentro con Jesús requiere una disposición, y es dejar todo atrás, lo que nos da una falsa seguridad, para abrazar lo nuevo que Dios tiene para nosotros y recibir lo nuevo de Dios. Y le voy a decir algo: esto no se trata de que el pobrecito, porque también por ahí creo que esa misma historia habla después de Zaqueo, y Zaqueo era pobrecito, era mendigo, y él necesitaba a Jesús. Lo necesitaba en su corazón. O sea, que esto no se trata de que tenga o que no tenga, el estatus que tú tengas o que no tengas, de que si puedes, no. Se trata de que todos necesitamos a Jesús. Y usted sabe algo, luego con un testimonio. Muchos saben que hace 5 años yo perdí a mi esposo, ¿verdad? Que de viuda casi todo el mundo sabe. ¿Yo qué hice después de ese proceso? En vez de buscar ayuda, en vez de ir a un psicólogo, empecé a montar mis capas. ¿De qué? De autosuficiencia. De que yo misma soy. Me interesa. Yo misma puedo. Yo no voy a pedir ayuda. Porque nunca necesité ayuda de nadie. Yo siempre era. Y sin darnos cuenta, pérdidas, vacíos, problemas, enfermedades, hacen que nos empecemos a colocar capas. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y podemos ser pastores y tener 30 años en la iglesia y puedes ser el mejor líder, el mejor que canta, el mejor que habla, pero te sigues montando capas porque no quieres ser vulnerable. No quieres mostrarte como es. Y nos convertimos en ese Bartimeo, montándonos cosas encima y poniéndonos corazas, creyendo que esa es nuestra seguridad, creyendo que ese es nuestro lugar seguro. Y hay miedos, y hay soledad, y hay escasez, y yo no voy a hacer nada, y me monto, y me monto, y me monto. Pero el 16 de mayo, ahorita, porque no fue el año pasado, ahorita, el viernes en una vigilia, yo no grité: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No lo grité, pero mi corazón lo gritó. Porque a veces esa ceguera es espiritual, no es física como la tenía Bartimeo. A veces es en el espíritu que estamos ciegos y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y cuando uno va a una actividad, uno le dice: tienes que ir con un corazón dispuesto. Ven a la iglesia. Ella te invitó y te dijo: ven con un corazón dispuesto, sobrino, que vas a recibir. Cuando el corazón de verdad esté dispuesto, pasa lo que pasa. Le grita directamente al Señor: Jesús, ten misericordia de mí. El corazón es el que grita. Y el corazón, Dios es el que te escucha. Y de repente me preguntan ahí: ¿y tú para qué viniste a esta vigilia? Y yo preguntándole a todo el mundo: ¿tú para qué viniste? ¿Y tú para qué? ¿Y tú? ¿Y tú? Y de repente se para el Señor y me dice: ¿y tú para qué viniste? Y empezaron a salir esas capas, pero de aquí abajo. No era un llanto de aquí, era un llanto retenido, no era por 5 años. Era un llanto que venía de aquí, que era tanto que la pastora me tuvo que poner la cabeza para acá, porque yo me iba a ahogar mi propia saliva, mi propio moco.
Ella me puso la cabeza, ay, pobrecita la pastora, me puso la cabeza para este lado y yo seguía. No sé cuántos han llorado así que quieren parar y no pueden. Yo nunca he experimentado eso, jamás. Ni cuando se muere mi mamá, ni cuando se muere nada. Y era un llanto que me salía de las entrañas de abajo, de arriba, y subía. Y así, y no podía parar. Y yo sentía que algo estaba saliendo de mí. De tantos años de creer ser autosuficiente, de colocarme una coraza y decir yo soy, yo misma soy. Y el Señor tuvo que hacer eso. Y lo hizo espiritualmente, y lo hizo emocionalmente, y después rematando a las 5 de la mañana lo hace físicamente. Cuando casi terminando la vigilia, me ahogo con unas cotufas y casi me muero. Estoy repartiendo unas cotufas, literal, y estoy masticando, pero no estoy tragando. Y cuando yo quise tragar, no pude, pastora. Y yo vi a Indira y yo decía, no puedo. Y le paro a la pastora frente y le hago así. Y me fui. Y el Señor la levanta como un cohete y me la monta aquí atrás y empieza. Y eso no salía. Y yo decía, eso va para adentro, va para afuera, ¿qué? Va para arriba, va para abajo. Yo decía, Dios mío, ayúdame. Solo escuchaba que ella clamaba y decía, Dios mío, ayúdame. 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 Y como en el quinto ayúdame, déjalo ahí. Pudo salir ese pedazo de comida que estaba atascado allí. Y entendí que Dios tenía que hacerlo físicamente. Que ese viejo hombre así era que tenía que salir. En forma de cotufa. Así. La pastora decía, Dios no iba a permitir que saliéramos con un muerto de una vigilia. Así que esto tiene un propósito. Porque ahí vimos muchas actitudes. Muchos quedaron paralizados, otros quedaron así, otros no se podían mover. La pobre Bárbara, que me vio morada, ahora me decía, estabas morada, te iba a montar aquí, te iba a llevar para el Vargas. Las caras, las reacciones, fue horrible, horrible. El querer respirar y no poder respirar, y estar al borde de la muerte. Entonces, ¿qué hizo el Señor ahí? Me terminó de dejar. Y se lo digo que fue tan literal, porque después de ese día han pasado cosas maravillosas. Así como le pasó a Bartimeo, que soltó esa capa y corrió hacia Jesús. Y el Señor de verdad me dijo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí viene el milagro. Porque como estábamos antes, no. Así no podía abrirse esa puerta. Así no podían estar en ese lugar. Así no ibas a recibir lo que acabas de recibir, porque ya lo recibí. No ibas a poder hacerlo. Porque Dios nos ama y nos ve nuestro corazón. Y tuvo que ser de esa manera. Y la pastora también me recordaba en la vigilia que hicimos de mujeres, yo dije, mi mamá murió a los 48, mi esposo a los 49 y yo estoy cumpliendo 50. Yo voy a romper con esa maldición generacional de muertes prematuras en mi vida y en mi familia. Y en mi tercera, segunda y cuarta generación. Y ahí sentí eso, ahí sentí que eso se rompió. En ese momento tenía que ser así literal, que es una experiencia horrible. Y les digo, no es fácil soltar la capa. No es fácil. Dios me tuvo que mover a una vigilia donde yo creía que iba a dar. Y nos dimos cuenta que la vigilia era para mí. No era para los que estaban ahí. Y yo preguntando, era porque el Señor quería sanarme a mí. Porque ya basta de capas. Porque les digo, este texto del tema de Bartimeo estaba desde el día 1 que me dijeron que iba a predicar, pero no era eso. Y es lo que decía la pastora, tú no te puedes parar aquí a decir algo que tú no lo has vivido, que Dios no te lo ha permitido vivir. Y después me entero el lunes hablando con una persona y me dice, tú me hiciste esto y esto y esto y
O sea, en mi vida había venganza. ¿Sabes lo que es decir? Ella me lo hizo, ahora yo se lo voy a hacer para que sufra lo que yo sufrí. ¿Cómo se llama eso? Y eso es de una pastora, eso es de una hija de Dios, eso es de una líder. Es de eso de nosotros. Eso es nuestra propia concupiscencia. Eso está ahí guardadito. Odio, rabia. Cuando esa persona me decía una sanidad, por eso les decía, soltar la capa es perdonar. Es perdonar. Y eso fue así viernes, sábado, y el lunes la persona, tú me hiciste esto y esto y esto, y yo, ¿qué? O sea, en mi vida había toda esa asquerosidad, en mi vida había toda esa dureza, en mi vida había toda esa porquería, todo ese pecado, porque si usted odia, si usted tiene rabia y si usted quiere venganza, eso es de Dios. Pero Dios te lo puso. Nosotros. Por eso, iglesia, si usted está pasando una situación, ya vivió una situación, hay un vacío de algo, le está pasando algo, no deje que en su vida se monten esas capas de cebolla. Acuérdese de la cebolla. No deje, va a ser más difícil. Trate de quitar una cebolla en su casa hoy con las manos, chef, con las manos. No con lo que va a costar. ¿O usted quiere que le pase lo que me pasó a mí en una vigilia? ¿Verdad que no? Vamos a soltar esas capas, vamos a hacer pie. Porque quieres sanidad. Sí, tú estás sana. Sana. No hay duda. Hoy el Señor quiere que de verdad te sinceres con Él. O sea, no es como el que tienes al lado, con tu líder, es tú con Dios. Porque quien conoce ese corazón es Dios.